Hola, bienvenido o bienvenida a esta videoclase en casa y también realizada en casa en abril de 2020 para la UNED Señor de Coruña. Si no me conoces, mi nombre es Carmen Bercher y mi profesión perito judicial calígrafo. Esto quiere decir que examino documentos en su totalidad, soporte y contenido, y una parte esencial es la escritura manuscrita. Hoy la vamos a desarrollar en sus etapas de aprendizaje, madurez y deterioro. Vamos a seguir un índice. Primero, método y disciplinas que tratan la escritura. Se denomina método grafonómico o grafonomía al estudio de la escritura y abarca desde la totalidad de la página hasta el pequeño detalle. Las finalidades son distintas y así la grafopatología es para inferir patologías físico-motrices y o psicomotrices. Muy útil y necesaria para las dos siguientes que voy a nombrar. Si bien estas dos son diferentes, no se deben mezclar ni confundir. La grafopsicología para inferir la conducta del escritor y la grafística para identificar al escritor. Para identificar al escritor siempre es necesario la comparación. Un documento escrito que está en duda, que se cuestiona, se compara con muestras indubitadas del supuesto autor, que han de ser espontáneas y contemporáneas para que sea más precisa la evaluación y nos dé conclusiones más seguras. Un escrito es un contenido realizado en un momento concreto, un aquí y ahora que se conserva en el tiempo. Como en el ejemplo, esto era una persona que andaba por la calle con la camiseta del revés, la etiqueta y las costuras hacia afuera. Era un momento concreto que ha quedado plasmado en la fotografía. Esto quiere decir que pudo ser un despiste o quizá tiene costumbre esta persona de andar con las prendas del revés. Por un único momento solo sabemos qué ocurre en ese momento. Para verificar si es un hábito, habría que verla caminar por la calle más veces y ver si tiene costumbre de andar con las prendas del revés o fue una casualidad del momento. A la escritura le pasa lo mismo. ¿Qué es la escritura? Los signos gráficos. Los signos son representaciones visuales, auditivas o gestuales que dependen de aspectos culturales, sociales y religiosos. Sirven para comprendernos y para comunicarnos. En este caso, una partitura tiene unos sonidos que se representan con unos signos gráficos. Hay que conocer el sonido y el signo gráfico para poder leer y escribir una partitura. En nuestro idioma utilizamos el alfabeto. La caligrafía es el código con el que aprendemos las letras y su ejecución. La práctica de la escritura es una de las condiciones para su desarrollo. Con mucha práctica, la escritura se coordina, se organiza, se precisa y se afirma la actividad gráfica. Pasamos a otro apartado, 3. Influencias en el acto de escribir. Primero vamos a hablar del impulso interno. Sabemos que cuerpo y mente conforman una unidad. Desde el sistema neuroescritural se concibe que escribir es una actividad compleja en la que interviene nuestro sistema neural y nuestro sistema muscular, siendo muy importante la función auditiva que reconoce los sonidos y la función visual, tanto para reconocer el signo como para ejecutarlo y orientarlo en el espacio. Las partes del cuerpo que precisan del control motor fino ocupan mayor espacio en la corteza cerebral. Así, el rostro, donde tenemos
los párpados, los labios como órganos muy sensibles, la mano con sus dedos que necesitan de la motricidad fina, ocupan un gran espacio en la corteza y se puede comparar con el espacio que ocupa una pierna. Esta imagen es del libro de Amparo Botella, Enfoque neuropsicológico de la escritura y aplicaciones prácticas. A mi entender, muy importante, tanto para el grafopsicólogo como para el perito experto en grafística. Así vamos a resumir que la escritura es individual y tiene una función social. Su aprendizaje es largo, es un acto complejo. Intervienen la motricidad global y la fina y requiere madurez fisiológica que se adquiere con la edad, un nivel intelectual suficiente y un mínimo de madurez social y afectiva. Así vemos que como personas, seres vivos, estamos en constante transformación. Vamos superando etapas. En la escritura no vamos a diferenciar el sexo y tampoco se va a diferenciar la edad cronológica del autor del escrito. Si bien va a influir que unas características que son normales en una época serán anormales en otra época. Al principio somos puro movimiento, luego ya hacemos dibujos prefigurativos. A la edad de los 6 años empezamos a aprender a escribir. Sobre los 14 años ya tenemos asumido un patrón de escritura propia. Este va a evolucionar si se sigue estudiando y practicando la escritura, o se va a quedar estancado en ese modelo si damos el salto a la vida profesional y no se escribe. Luego se estabilizará en la edad adulta y con la enfermedad y el deterioro de hacernos mayores, la escritura también se deteriora. Son estados internos que influyen en nuestra actividad y por tanto en la escritura, las emociones. Alegría, miedo, tristeza e ira son las emociones básicas, que exageradas son euforia, ansiedad, depresión y rabia. También influyen la vergüenza y la culpa. Muy importante es nuestro estado energético. Somos como una batería. Somos la misma persona, pero nuestra actividad no se va a desarrollar igual si estamos cansados o totalmente cargados, activos y motivados. Y otro de los estados internos que influyen en nuestra actividad es el grado de nerviosismo. No es lo mismo estar tenso y crispado que estar calmado, pero también calmado con un grado de atención y concentración en la actividad que vamos a realizar. Así, los estados óptimos para cualquier actividad son alegre, activo y calmado, y por supuesto para escribir también. Vamos ahora mismo al apartado 2 de las influencias del acto de escribir, y son las influencias externas. Influyen como factores externos los instrumentos, el soporte y el útil. La posición del cuerpo es importante porque es como se constituye el movimiento muscular. Influye el tiempo, por ejemplo, el frío extremo. Otras circunstancias como escribir en el interior de un vehículo en marcha. Al hablar de los instrumentos, el soporte más habitual que utilizamos es el papel y los útiles son muy variados y en la actualidad de fácil adquisición. Con ellos vamos a conseguir la marca, el trazo, con variados resultados dependiendo del útil que hayamos elegido. Cuando somos pequeños no estamos desarrollados y tampoco conocemos cómo hay que coger el útil, ni capacidad ni conocimiento. Entonces vamos, según evolucionamos, desarrollando nuestro cuerpo y nuestras capacidades. Y a la edad alrededor de los 5 o 6 años ya deberíamos conocer
cómo se coge el útil escritural de una manera correcta. En este ejemplo es el reverso de los cuadernos Rubio para hacer caligrafía y nos recuerda cada vez que vamos a hacer ejercicios de caligrafía que no tengamos la mano mal posicionada haciendo fuerza de modo incorrecto a la hora de escribir y que al hacer los ejercicios procuremos hacerlo de la manera correcta porque va a ser mucho más eficaz. La postura corporal. Aquí tenemos un niño con una mesa y una silla que van en correlación con su estatura, con su tamaño y en una posición ergonómica correcta. Cuando se escribe en posiciones incorrectas, como en el ejemplo que obliga a curvar la espalda, esto va a tener consecuencias en el resultado de la escritura. Pero también si vas a estar tiempo escribiendo en mala postura, te dolerá la espalda. Y si es un niño que escribe los deberes del colegio de modo habitual en mala postura, le puede ocasionar lesiones de columna. Escribir tumbado, es posible que se escriba tumbado y en posiciones no más adecuadas para escribir, sobre todo personas que lo hacen en el hospital, cuando hacen su testamento o firman su testamento. Tienen que están enfermos, que están preocupados y además si se realiza en unas condiciones que no son las ideales para escribir, todo eso va a distorsionar la escritura del autor y hay que tener en cuenta las circunstancias antes de evaluar ese grafismo. Pasamos al punto 4. Vamos a ver transformaciones por el desarrollo y aprendizaje. Empezamos con un niño de 3 años y lo llamativo de esta ilustración es que en un momento concreto, con lápices y acuarela, hace un dibujo libre, que es puro movimiento. Sin embargo, al ser contemporáneos, el niño se expresa con los colores y vemos cómo ha escogido prácticamente los mismos colores y se han distribuido en la página de un modo similar. Aquí tenemos una niña de 3 años en la etapa de dibujo figurativo, en la que se representan objetos. Aquí hay un monigote típico y apropiado para su edad. Vamos a hacer una comparación de un dibujo de puro movimiento de una niña a los 2 años y medio y como veis no se puede identificar con la muestra de la misma niña hecha 3 años después. Los niños pequeños desarrollan muy deprisa y en cortos espacios de tiempo ya no se puede correlacionar que pertenecen a la misma persona. Sin embargo, si están hechos en época contemporánea, aunque cambien el útil, lápiz y bolígrafo sobre papel y aquí tiza sobre pared, la niña ya está aprendiendo a escribir su nombre y de una manera constante repite la formación, la ejecución de sus letras, con resultados muy similares que permiten identificar que es la misma niña escribiendo el mismo nombre. El grafismo infantil tiene unas características peculiares porque se está aprendiendo, no se tiene conocimiento ni control muscular. Entonces, produce anomalías por falta de conocimiento y por falta de habilidad. Aquí tenemos un ejemplo de una niña con 8 años y 7 meses en la imagen superior y con 10 años en la imagen inferior. Vemos que el dominio escritural de cuando tenía 8 años se ha mejorado en poco tiempo, menos de 2 años. Y en la segunda muestra la escritura está más organizada, más proporcional, es más clara, es más legible y es limpia. Ya era limpia cuando era más pequeñita. Sin embargo, aquí, que se ha equivocado ortográficamente, en este caso ha hecho una rectificación que no ensucia la página.
pero no todos los niños evolucionan con la misma calidad. Y en este ejemplo, este niño con 9 años y medio, vemos que realmente tiene problemas que afectan a su motricidad. Escribe las palabras completas, pero con muchas anomalías en la presión, donde varía la fuerza, incluso aparecen temblores. Necesita volver hacia atrás con rectificaciones porque no le ha quedado claro a la primera. El trazado es lento, con angulosidades, sin soltura, ¿vale? Esto es señal porque está aprendiendo y aún no tiene control. Pero ¿qué pasa cuando ya se es joven, ya se tiene más de 20 años y se está aprendiendo a escribir? Pues lo que pasa es que su muestra de escritura tiene un aspecto infantil. Incluso tiene anomalías de confusión de letras, como intercalar la letra de mayúscula y el profesor le corrige cómo debe ser la letra minúscula. Y en este caso, la palabra manifestación la ha aumentado de tamaño, el profesor la ha corregido que tiene que ser con una letra C. Sin embargo, la escritora, esto es un dictado, lo ha hecho con letra S. Si es una persona que pronuncia la S por la C, ella piensa como pronuncia. Entonces, a la hora de escribir, se escribe lo que se conoce, lo que se piensa. Y aquí tenemos a un varón de 13 años, pero porque está en mis archivos que es un varón y tiene 13 años. Por la muestra de escritura, solo podemos inferir que es una página de un cuaderno que tiene apuntes propios de un estudiante. Y así ahora pasamos al siguiente apartado. Vamos a ver el periodo de estabilidad gráfica. Y ahora tenemos un ejemplo de una mujer de 39 años. En una muestra de escritura a pedido por mí. Escribe unas líneas con tu firma en un papel en blanco. Es la consigna que le he dado. Y gracias a que me ha aclarado su fecha de nacimiento y su nivel de estudios y la fecha en que ha sido realizada, estos datos básicos me permiten hacer una evaluación de la escritura más objetiva que si no los conociera. Aquí tenemos otro ejemplo en el que la letra por sí sola no nos da la identificación, ni la edad ni el sexo del escritor. Y en este caso es un varón de 40 años con una escritura que podemos llamar inmóvil, en el que va centrando cada letra de modo independiente. Tiene una buena distribución en el espacio y un resultado muy claro. Sin embargo, pese al cuidado que pone al escribir, descuida un signo ortográfico fundamental, que son los puntos de la I, de las IES. Cuando más mayores nos hacemos y tenemos nuestro patrón de escritura ya establecido desde jóvenes, vemos que aunque la diferencia temporal sea más amplia, en este caso hay una diferencia de 10 años, las escrituras son totalmente semejantes, incluso los números, como tiene que ser, se correlacionan con las letras. Y aunque haya mucha diferencia temporal, es claramente identificable en una única escritora las dos muestras. Aquí tenemos un ejemplo de una mujer a los 48 años. Esta mujer ha simplificado su escritura y avanza con velocidad y con claridad al mismo tiempo. Es propia de una persona activa que escribe con máximo rendimiento y mínimo esfuerzo. Aquí tenemos otro ejemplo de otra mujer de 48 años que también escribe de manera constante y habitual. Tiene su propio patrón de escritura, fluido y bien personalizado. Y en este caso es la misma consigna. Escribe en un papel en blanco unas líneas y tu firma. Y ha optado por su firma profesional, que no es lo mismo que la firma íntima personal.
la firma profesional de propio de quien firma muchas veces, resulta un trazado dinámico, pero que no se puede entender quién es el autor del documento. Aquí vemos que, aunque nos hagamos mayores, hay personas que se mantienen jóvenes y ante la consigna de escribe unas líneas y tu firma, esta mujer ya con 85 años ha optado por cubrir una hoja de tamaño A4 completa, con una escritura cuidada y que mantiene las proporciones con un trazo que se ve organizado y limpio. Mostrándonos que aunque nos hagamos mayores, depende de nuestro estilo de vida y de cómo nos encontremos en el momento de la muestra, también hay escrituras que se ven armónicas y equilibradas, bien cuidadas, que podemos considerar agradables. Otro ejemplo de constancia en la escritura es un ejemplo de una persona que hace pasatiempos y en su manera de escribir se mantiene constante. Vemos la letra A que se repite en los diferentes ejemplos, que tienen la misma construcción, proporciones, incluso todas las letras, la manera grande de ocupar todo el espacio del recuadro. En su firma mantiene un patrón constante en su desarrollo, proporciones y su ubicación junto al pasatiempo. Y le gusta añadir el día y mes con unas peculiaridades constantes a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que hace este sujeto es variar el color de la tinta del bolígrafo, azul, verde y rojo. Como vemos, la diferencia de bolígrafo, todos son de tinta grasa, no varía el resultado de la escritura. Vamos por el apartado 6. Vamos a ver unos ejemplos, cómo se identifica el mismo escritor, aunque no es todo totalmente igual, porque como seres vivos no nos repetimos siempre de la misma forma. Hay analogías y similitudes, pero no se repiten dos cosas exactamente iguales en la naturaleza. Y aquí tenemos un ejemplo de una pizarra de un bar en el que nos llama la atención la muestra. Bueno, a mí me llamó la atención la muestra en que veía un patrón de escritura, una serie de temblores y una continuación con un trazado firme, más apoyado, que deja más tiza sobre la superficie de la pizarra y con cualidades, observen esta J y esta J ante los mismos signos, o la Q redondita y que olvida su travesaño, que no correlacionan con la zona superior. Incluso si prestaba más atención, la última expresión tiene un color de tiza más blanco y es evidente la diferencia de construcción y de resultado tanto en el texto como en los números respecto a los anteriores. Entonces veo que aquí veo a tres escritores, pero ¿quién ha sido el que lo ha escrito? Bueno, pues a un supuesto autor le pedí que escribiera el contenido de la pizarra y efectivamente su muestra de escritura, aunque no sea exacta, por ejemplo, aquí pone queso mayúscula y aquí ha intercalado la minúscula y aquí todo mayúscula, no es exacta, aquí hay temblores que aquí no están, pero sí hay una correlación a nivel general y a nivel de detalle, que a su vez, al tener el texto completo, me ayuda a discriminar y a diferenciar que efectivamente él escribió en la mitad superior, pero que en la zona inferior no se correlaciona con su escritura. Unos ejemplos de detalle es que al escribir palabras largas, la escritura disminuye de altura y vuelve a aumentar. En la pizarra se vio menos claro, pero también ocurría esa circunstancia. ¿Vale? Que se le intercalara una E minúscula entre las mayúsculas también le ocurrió al escribir en el papel.
como detalles peculiares, la forma de trazar la J con un arpón y vuelta para atrás y su barra equilibrada adosada al trazo de flexión volvía a ocurrir en el papel, con el arpón, su vuelta hacia atrás y la barra centrada adosada al trazo de flexión. Vemos el mismo tipo de ejecución de la A, incluso la relación de tamaño de la J mayor con respecto a las siguientes, aun siendo todas mayúsculas. Y así se podría continuar detallando similitudes que dan más seguridad a la identificación. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que un sujeto a la edad de 19-20 años ya tiene su patrón de escritura asumido y automatizado. Y lo vamos a comparar con una muestra a los 47 años y otra ahora a los 58. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando era en la misma época, solo un año de diferencia, escogió 2 hojas de papel del mismo estilo, papel cuadriculado, y el contenido del texto con una escritura cuidada, sujeta a la pauta que le marca el papel impreso, con peculiaridades propias, con un trazado fluido y limpio. En esta época además tenía como peculiaridades añadir la fecha y su firma. Luego hablaremos de la firma. Aquí tenemos una nota informal, está dando unos saludos y son personales y no utiliza su firma oficial, sino firma con su nombre claro como nota íntima de cariño, de amistad, ¿vale? Y aquí en la última muestra, fíjense, de los 20 años a los 58, podemos ver si ha habido una evolución debido al paso del tiempo. Y a nivel general vemos que se mantiene a un papel en blanco la estabilidad de los años de cuando era joven. Sin embargo, en esta época está escribiendo espontáneamente lo que se le ocurre y en ese momento se le ocurre hablar que le duelen los dedos, el dedo pulgar y el dedo anular. Al estar escribiendo pensando en el dolor de los dedos, se le produce una alteración y aquí vemos cómo tiene que rectificar la letra E de la palabra duele. ¿Qué pasa con esta muestra? Que es informal, en la que predomina el movimiento sobre la forma, pero sí que mantiene las constantes de construcción de escritura de las demás épocas, más similar a la zona en la que se altera en la muestra actual, y sin embargo la muestra actual es más similar a cuando era joven por el cuidado y el esmero puesto en un principio. Hablábamos de la firma. Vemos que cuando era joven escribió nombre y primer apellido, nombre y segundo nombre. Y aquí en la última tenemos un nombre ilegible y una inicial que continúa con el trazado de la rúbrica. Aparentemente son diferentes, pero si prestamos atención al tamaño global de la firma, se mantiene constante. A la ejecución del nombre vemos la inicial con unas peculiaridades de ejecución y de proporciones que se mantienen constantes. Una peculiaridad de él es poner el acento en su nombre siempre que lo escribe. Y luego a mayores tenemos que el trazado de la rúbrica actual se correlaciona con el trazado envolvente extendido de las firmas anteriores, así como su prolongación hacia la zona izquierda. Entonces hay peculiaridades que, aun habiendo mucha diferencia temporal, en este caso se puede identificar al mismo escritor en las 4 muestras que tenemos de ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo, este caso es de una muestra de un adulto de 50 años, hombre, y aquí está hablando por teléfono y nos muestra en un sobre reciclado su máxima velocidad en un contenido que está recogiendo de datos hablando por teléfono que solo tiene que entenderlos él. Entonces es una muestra hacia sí mismo recogiendo la máxima información al tiempo que habla.
Al pedir una muestra a propósito de escribir en papel en blanco unas líneas con firma, aquí nos quiere mostrar su mejor imagen social. Se encuadra perfectamente en el papel y nos escribe con cuidado. Una persona que está habituada a escribir rápido, aun poniendo cuidado, escribe rápido. Al mismo tiempo, en esta muestra nos oculta su manera de pensar y ha optado por copiar un texto de un libro. Como su pensamiento, como lo que nos escribe no es personal, también ha considerado que no necesita la firma íntima de los amigos y familiares y nos ha realizado su muestra profesional. Vamos a ver alteraciones de la escritura por accidente concretos. En este ejemplo tenemos una lesión en el dedo meñique de la mano con la que se escribe y en ese mismo instante firmar. Y en la primera firma tenemos que hay crispación, rigidez y un apoyo demasiado fuerte, con fragmentaciones de trazos y una progresión a golpes brusca. Al repetirlo, no le dolió tanto y la escritura empieza a ser más fluida. No obstante, aún no tiene confianza en el dolor de su dedo y se vuelve a atrofiar la firma. Y al repetirlo por tercera vez, todo en el mismo momento, nos traza su firma con toda fluidez y soltura como haría habitualmente. Vemos que pese a las deformaciones, el patrón de escritura se mantiene constante en los tres momentos. Aquí tenemos un ejemplo de un tropiezo con una goma elástica que deforma la firma habitual y una vez quitado el inconveniente ya no se altera más la firma. Llegamos al apartado 8. Vamos a ver las alteraciones y anomalías en la escritura por patologías. Y en este caso vamos a hablar de las patologías que afectan a nuestro cerebro. En este caso, lo que se trata es de Peralta, un señor que los últimos 17 años de su vida los vivió en la calle. Aquí, más que afección al cerebro, vemos que sus condiciones de vida afectan a toda su salud. Su perra Estrella para él es imprescindible incluso para poder descansar. Durmiendo en la calle, en bancos y en jardines, necesita el aviso de que ocurriera algún peligro, aparte de todas las cualidades que tiene convivir con, en este caso, con Estrella, con su perra. Era un hombre muy querido en la calle y por los vecinos. Aquí le pedí que me escribiera unas líneas y su firma y vemos cómo se distribuye de un modo extraño con unos espacios muy amplios al principio y al final se comprime y a su vez como el margen derecho cada vez aumenta más de tamaño. Vemos que en su grafía hay mucha alteración en cuanto a las desproporciones de tamaño, incluso a los espacios en el interior de las palabras y entre palabras. A su vez, hay mucha anomalía en cuanto al apoyo ejercido sobre el papel al ejecutar el movimiento, con torsiones y con cambios bruscos de más apoyo y menos apoyo. Incluso tiene problemas en la continuidad con fragmentaciones, incluso tiene omisiones de letras, otras veces se equivoca en el signo que va a trazar y lo rectifica al momento. Otras veces queda un resultado confuso en su legibilidad. Este señor, en el momento de firmar, a continuación de la escritura, vemos que su grafía se correlaciona con lo que acaba de escribir. Y os pongo el ejemplo de su firma 1 o 2 años anterior,
que aunque es más pequeña y se tacha, vemos que su energía es mucho más firme y su manera de continuidad mucho más clara, con un resultado más legible. Parkinson. Esta diapositiva la he obtenido del libro de Amparo Botella, que a su vez representa una página del libro de la biografía de Michael J. Fox. En ella nos muestra un ejemplo de su escritura cuando no tiene activada la medicación y se produce la micrografía conocida como característica peculiar del Parkinson, y cuando sí está con los efectos de la medicación, su escritura adquiere las características fluidas, de un tamaño amplio y espaciado, más propio de cómo escribía antes de contraer la enfermedad. Estas alteraciones y variaciones de la escritura son peligrosas a la hora de una evaluación de una grafía si no conocemos los antecedentes, las circunstancias del escritor. Aquí tenemos otro ejemplo de una muestra de escritura hecha a pedido para mí, en el que el escritor padece temblor esencial. Y que toma mucha medicación, entre ellas anticompulsivo, y está sometido a Sintrón, por lo cual su grafía sufre anomalías por su patología. Y vemos el principio de la carta altamente distorsionada en su trazo. Según avanza, aparecen trazados más limpios, y es llamativo como al final de la carta disminuye el apoyo ejercido sobre el papel. Incluso en la propia firma hay elementos que se trazan de un modo ligero y fluido, que chocan con las anomalías de otros elementos del propio escrito de ese mismo momento. Otra enfermedad que muestra alteraciones en la escritura y que afecta a su movimiento es el ELA, o la esclerosis lateral miotrófica. En este caso, si hiciéramos una evaluación de esta firma o esta escritura aisladamente, sin conocer las circunstancias de su autor, es muy posible que hiciéramos una evaluación equivocada, porque en este caso sabemos que es un sujeto con una capacidad cognitiva que la demuestra con que es un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico, ¿vale? Entonces, otro ejemplo de cómo se altera la motricidad sin que esté afectado nuestra capacidad cognitiva. Aquí sí que tenemos un ejemplo, en este caso de una exposición de Rosa María González Lana. En ella nos muestra a la firma de un sujeto en el año 2002 y cómo él mismo en el año 2007, tras sufrir el ictus, aunque mantenga el patrón de su firma, ha quedado totalmente alterada y distorsionada por los estragos que le ha producido la hemorragia cerebral, el resultado de este ictus. Una de las enfermedades que nos afectan a hacernos mayores y que es preocupante es la demencia. Y uno de los tipos de demencia es el Alzheimer. Aquí tenemos el ejemplo de cómo afecta al cerebro esta enfermedad. A la izquierda una imagen de cerebro normal con todas sus cualidades, y a la derecha el cerebro afectado por Alzheimer. Una característica de esta enfermedad es que se deteriora paulatinamente y nunca vuelve a recuperarse. Aquí tenemos un ejemplo, otra vez del libro de Amparo Botella, y esta vez las imágenes son cedidas por Mari Carmen Such. Aquí la perito ha demostrado que la firma del año 2012 sí se correlaciona y está realizada por su supuesta autora
comparándolo con firmas que se cronológicamente, estampadas cronológicamente a lo largo de los años. Las causas de su alteración, el diagnóstico del Alzheimer, lo hace la médico psiquiatra y el médico forense, que corroboran la autenticidad de la firma y cuáles son las causas de sus anomalías. Aquí tenemos otra imagen de los apuntes de Alberto Angoso García, en el que nos indica que hay un proceso neurodegenerativo. No especifica que sea Alzheimer, sí nos indica que es una firma dismétrica y discinésica, que afecta a las medidas de su trazado, así como de sus espaciados y a su movimiento. Aquí tenemos otro ejemplo de Alzheimer, y en este caso William Utermogen, vemos cómo hizo su autorretrato en 1967, y en los años progresivos que intentaba hacer su autorretrato cada vez le costaba más, incluso ya no era capaz de poder realizarlo. Así vemos que el Alzheimer afecta a todas nuestras actividades, no tiene por qué ser la escritura. Llegamos al final de esta exposición, último apartado, lo he denominado resumen. Y aquí, después de ver tantas grafías alteradas por causas patológicas, no hay que asustarse si tienes la escritura muy disgráfica con muchas anomalías o si conoces la de otra persona que ocurra así, porque no todo es señal de alerta, de alarma de una enfermedad. En este caso, nos dice el propio Alberto que en esta muestra se trata de un anciano de 75 años completamente sano, pero con mínima escolarización. Entonces, ¿cuál es la causa de las disgrafías o de las alteraciones y anomalías de la escritura? Pueden ser por déficit de aprendizaje, y esto se corrige con reeducación, con mucha práctica. Y puede ser por causas físicas o psicológicas, y en estos casos es el médico el que hace el diagnóstico y lo que necesita es rehabilitación de lo que esté afectado. Un ejemplo de una exposición de Adriana Siliotto que nos demuestra cómo tras la reeducación un sujeto que tenía anomalías en su trazado donde se le producían angulosidades, tenía atrofia en el movimiento por contracción, relajación muscular. A base de reeducación escritural, su trazado se realiza fluido, vemos que no pierde identidad ante el mismo desenvolvimiento, pero el resultado es mucho más óptimo, mejor. ¿Qué pasa cuando mejora nuestra escritura? Como cualquier otra actividad, cuando sentimos que mejoramos, pues nos sentimos con una mejor autoestima en nosotros mismos. Y además, como la escritura está concebida para comunicarnos, si escribimos mejor, mejoraremos nuestras relaciones sociales, incluso esto ha de influir en nuestra relación laboral. Y ahora sí, estamos acabando. Vamos a un resumen sobre lo que hemos visto. Y hemos visto que la escritura es una actividad compleja, individual y cambiante, que se mueve hacia la personalización. Es vacilante en la niñez porque no tenemos capacidad física ni conocimiento. Se afianza en la edad adulta y se mantiene estable. Y luego, cuando nos hacemos mayores, que es cuando solemos enfermar, la escritura vuelve a vacilar. No hay una edad concreta para que ocurran estas cosas. Lo que es normal de pequeño, de adulto, resulta anormal. Y vemos que nuestra genética, estilo de vida y medio ambiente influye en nuestra calidad de vida para todas nuestras actividades. Así que con esto he terminado. Espero que haya sido de tu interés
y me alegraré si he sido útil. Si tienes alguna opinión, alguna crítica, duda o cualquier mensaje, me encantaría que me lo hicieras llegar. Yo creo que el modo adecuado es a través del coordinador de UNED Senior Coruña, es decir, don Luis Ángel Rodríguez Patiño, que seguro que él también estará encantado de transmitirme vuestros mensajes. Así que sin nada más, cuidaros mucho, que esta crisis la vamos a superar, vamos a considerarla un reto y una etapa que luego nos habrá transformado y será todo para bien. Seamos optimistas con el futuro. Hasta la próxima.